Iris Cornish llegó al final del informe y se reclinó en la silla de su despacho. La brillante luz de la pantalla se reflejó en sus ojos castaños oscuros mientras comprobaba la hora en la esquina inferior derecha del monitor. 14 horas y 15 minutos. Hoy podía permitirse el lujo de salir temprano. Era el 12º aniversario de boda de ella y Lloyd. ¿Ya te estás escapando? Pam, una compañera del compartimento contiguo, se asomó por detrás de la mampara. Vaya, Iris Cornish no sale del trabajo a las 6 de la tarde. Debe de estar pasando algo especial. Aniversario, sonrió Iris, recogiendo sus cosas en el bolso. 12 años. Quiero preparar una cena especial antes de que vuelva Lloyd. 12, silbó Pam. Eso es una eternidad hoy en día. Tienes suerte de tener un marido. Iris asintió intentando mantener la sonrisa. ¿Lo tenía? Los últimos meses la habían hecho dudar. Los retrasos en el trabajo, las extrañas conversaciones telefónicas que Lloyd interrumpía cuando ella entraba en la habitación y, sobre todo, el tenue olor a perfume ajeno que había notado 2 veces en sus camisas. «Salúdale de mi parte», añadió Pam, sin darse cuenta de su confusión. Al salir de la oficina de seguros Westland, Iris respiró profundamente el aire fresco del otoño. Las nubes se cernían sobre la ciudad y prometían lluvia para la tarde. Se ajustó la bufanda azul marino y se dirigió al aparcamiento. En el coche, Iris llamó a Lloyd, pero la llamada saltó directamente al buzón de voz. No era raro. Como técnico de equipos médicos, a menudo trabajaba en zonas con acceso limitado a las comunicaciones. Pero hoy era irritante. Envió un mensaje corto: «Me voy pronto a casa. Recuerda esta noche». De camino, se detuvo en el supermercado para comprar comida para una cena especial. Filetes. A Lloyd le gustaba la carne bien hecha. Puré de patatas, espárragos y una botella del vino tinto que habían bebido el día de su boda. Iris intentó no pensar que cocinar los platos favoritos de su marido era un intento de aferrarse a algo que probablemente ya se le estaba escapando. Al salir del aparcamiento del supermercado, su teléfono emitió un mensaje. Su corazón dio un vuelco. ¿Lloyd? Pero era un correo del banco. Sentí una punzada de decepción, pero Iris alejó esos pensamientos. Hoy debía de ser un día especial. Giró hacia su calle, una tranquila vía suburbana con casas pulcras y césped cuidado. Su casa, un chalet beige de 2 plantas con contraventanas blancas, era la tercera a la derecha. Pero algo iba mal. Humo. Al principio era un hilillo que se elevaba por encima del tejado, pero a medida que se acercaba vio lenguas de fuego que salían disparadas por la ventana del primer piso. «No, no, no». Iris frenó bruscamente en medio de la calle, saltó del coche y corrió hacia la casa. El calor le golpeó la cara al acercarse. La puerta estaba cerrada. Buscó frenéticamente las llaves en su bolso, pero, aunque las encontrara, era obvio que no podía entrar. «Lloyd», gritó, aunque el coche de su marido no estaba en la entrada. «Lloyd». Con manos temblorosas marcó el 911. «Incendio en el número 573 de la calle Elm, Westland», le temblaba la voz. «Por favor, dese prisa». Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Alguien le pasó un brazo por los hombros, alejándola del edificio en llamas. Iris siguió llamando a su marido, intentando localizarlo. Seguía el buzón de voz. «¿Hay alguien ahí?», preguntó una anciana que vivía al otro lado de la calle. «No lo sé», exhaló Iris. «No lo creo». El coche de Lloyd había desaparecido. Las sirenas ululaban a lo lejos. Las llamas envolvieron casi todo el primer piso, devorando el tejado. Un humo oscuro se elevó hacia el cielo, mezclándose con las nubes de tormenta. Los bomberos llegaron 6 minutos más tarde, pero incluso en ese corto espacio de tiempo, el fuego había conseguido extenderse por toda la casa. Desenrollaban mangueras, gritaban órdenes, preparaban el equipo. Iris estaba de pie en el bordillo, con la palma de la mano pegada a la boca,
mirando cómo el agua se derramaba sobre las llamas. Las ventanas reventaban por el calor. El humo negro salía por todas las aberturas del edificio. 12 años de sus vidas, fotos, muebles, ropa, libros, recuerdos de sus viajes, todo desaparecía ante sus ojos. «Señorita, ¿es usted la señora de la casa?» Un bombero se acercó a ella. «Sí», respondió Iris automáticamente. Mi marido y yo somos los dueños. ¿Está su marido dentro?» «No, creo que no. Su coche no está. No puedo localizarle». El bombero asintió e hizo una nota en su portapapeles. «La casa está casi completamente envuelta en llamas. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero me temo que la estructura no se puede salvar». Iris lo miró con ojos desenfocados. Toda la realidad parecía distorsionada, como si estuviera mirando a través de la columna de agua. «¿Sabe qué ha podido provocar el incendio?», preguntó el bombero. «No, yo acabo de llegar del trabajo. Quería hacer la cena». Su voz se entrecortó. «Es nuestro aniversario». El bombero le apretó el hombro con simpatía. «Lo siento mucho. Cuando acabemos de extinguir el incendio, los investigadores echarán un vistazo al lugar. Podrán determinar la causa». Iris asintió, incapaz de apartar los ojos de la casa en llamas. El agua de las mangueras entraba a raudales, pero el fuego parecía ganar fuerza. El hollín negro cubría las contraventanas blancas que ella y Lloyd habían pintado hacía solo 2 meses. Hacía 2 meses. Fue entonces cuando ella notó por primera vez el cambio en su comportamiento. Es extraño cómo el cerebro se aferra a esos detalles, incluso en medio del desastre. «Iris, Dios mío». Hetty Glover, la vecina de enfrente, corrió hacia ella. Una mujer bajita de unos 60 años con el pelo corto y gris. «¿Qué le pasa?» «No lo sé». Iris negó con la cabeza. «Llegué a casa y estaba ardiendo». Lloyd no contesta al teléfono. Hetty la miró con extrañeza, moviendo las cejas. «Pero Lloyd estuvo aquí», dijo lentamente. «Le he visto hace 1 hora». Iris se volvió bruscamente hacia su vecina. «¿Viste a Lloyd? ¿Estuvo aquí? ¿Y no llamó a los servicios de emergencia?» Hetty vaciló, claramente incómoda. Se marchaba, con sus maletas, y no estaba solo. El tiempo pareció detenerse. El ruido de las bombas de incendios, los gritos de la tripulación, el crepitar del fuego, todo se desvaneció en el fondo. ¿Cómo que no estaba solo? La voz de Iris sonaba extrañamente tranquila. Había una mujer con él, joven, pelirroja. Cargaron las maletas en su coche y se marcharon. Pelirroja. Iris se imaginó inmediatamente a la recepcionista de la clínica donde trabajaba Lloyd. Bryn algo. La había visto 2 veces cuando había recogido a su marido. Alta, delgada, con un mechón de pelo rojo y una sonrisa perpetuamente dibujada. ¿Está segura? Iris aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. «Absolutamente», asintió Hetty. «Estaba paseando a Baxter. Incluso me saludó como si no hubiera pasado nada. Creía que os ibais juntos el fin de semana, solo que en coches diferentes». Iris sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. La sangre se le escurrió de la cara. «¿Hace 1 hora, dices?», preguntó en voz baja. Hetty asintió, mirándola con simpatía. «Y entonces empezó el incendio», añadió en voz baja. Iris miró la casa en llamas con ojos nuevos. No fue un accidente, ni un cortocircuito, ni una plancha olvidada. Fue un acto deliberado. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Lloyd. «No puedo comunicarme. Estoy trabajando hasta tarde. Llegaré tarde. No me esperes despierta». Mentira. Todo era mentira. Miró de nuevo a la casa, donde las llamas empezaban a retroceder bajo la embestida del agua. Su dormitorio, la cocina, el salón, los lugares donde habían construido sus vidas, soñado, reído, discutido. Todo estaba desapareciendo entre las llamas, y de repente se dio cuenta de que no se trataba solo de la destrucción de una casa. Era la destrucción de pruebas, la destrucción del pasado. «Iris, ¿tienes dónde quedarte?»,
preguntó Hetty al ver su estado. Sí, respondió ella mecánicamente. Llamaré a un amigo. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Una imagen se formaba lentamente. Lloyd y la mujer, las maletas, el incendio, el aniversario de boda. ¡Qué irónico! Otro bombero se acercó a ella sosteniendo un portapapeles. ¿SRA Cornish? Necesitamos algunos datos para el informe. Ella respondió a las preguntas automáticamente, sin apartar los ojos de la casa, donde las llamas seguían saliendo por las ventanas de la planta baja a pesar de los esfuerzos de los bomberos. ¿Dice que su marido tenía que estar en el trabajo? ¿Podemos ponernos en contacto con él? Sí, claro. Iris dictó el número de Lloyd, sabiendo que no contestaría. Estaba demasiado ocupado empezando una nueva vida con la pelirroja Bryn, mientras su antigua vida ardía literalmente hasta los cimientos. Los bomberos seguían luchando contra el fuego, pero estaba claro que la casa ya no tenía salvación. El tejado se había derrumbado parcialmente, dejando al descubierto unas vigas ennegrecidas. El agua convertía la ceniza en barro que corría por el camino de entrada. Iris estaba de pie, abrazada a sí misma, sintiendo que en su interior crecía una sensación de frío y pesadez. No era pena ni conmoción, aunque también la sabía, sino otra cosa, algo que nunca antes había experimentado. Pura rabia cristalizada, 12 años de matrimonio, planes, sueños, metas juntos, y todo ese tiempo había creído conocer al hombre con el que compartía su vida, y ahora estaba ante los restos en llamas no solo de su casa, sino también de su matrimonio, dándose cuenta de que todo no había sido más que una ilusión. El fuego está casi controlado, dijo un bombero que pasaba por allí. Pero nadie podrá entrar al menos hasta mañana. Es demasiado peligroso. Ella asintió, sin apartar los ojos de la casa en llamas. De pronto recordó cómo se habían mudado ella y Lloyd hacía 8 años, cómo habían pintado las paredes, elegido los muebles, plantado los rosales junto al porche, cómo habían soñado con los hijos que nunca tuvieron, primero a causa de sus carreras, luego por el mal momento y en los últimos años por el silencioso distanciamiento que había crecido entre ellos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez sonó. El nombre de Lloyd en la pantalla. Miró el teléfono vibrar en su mano, pensando en lo que le diría. ¿Convencerle de que mentía? ¿Exigirle una explicación? ¿Llorar? No. Ella sería más inteligente que eso, mucho más lista. Iris cogió la llamada. «Hola». La voz de Lloyd sonaba deliberadamente indiferente. «Lo siento, pero voy a llegar tarde hoy. Es una emergencia en el Hospital Memorial». «¿De verdad?». Intentó sonar normal, ocultando el temblor de su voz. «Es terrible, sobre todo hoy». «Sí, ya lo sé. Intentaré salir lo antes posible, lo prometo». «Tómate tu tiempo», dijo Iris mirando a los bomberos que retiraban los restos carbonizados de su sofá. «Tenemos problemas mayores». «¿Qué quieres decir?», sonaba desconfiado. «Nuestra casa está ardiendo, Lloyd, o mejor dicho, está casi quemada». Una pausa larga. «¿Qué?». Su voz sonó sorprendida, pero algo en ella era falso. «¿Me estás tomando el pelo? ¿Bromearía yo con algo así?». Llegué y ya estaba ardiendo. Los bomberos dijeron que no había forma de salvarlo. «Dios mío», exhaló Lloyd. «¿Te encuentras bien? ¿Tú estás bien?». «Físicamente no», respondió Iris secamente. «No estaba en casa». Gracias a Dios, su voz sonaba genuinamente preocupada, pero Iris ya no le creía. «Ahora mismo voy para allá». «No hace falta», dijo ella. «Aquí no hay nada que hacer. Iré a casa de Jocelyn esta noche». «Pero debo estar allí contigo. Es nuestra casa». «Solía serlo», corrigió Iris. «Ahora es un montón de escombros carbonizados». Hubo otra pausa. «Voy a ir de todos modos», dijo por fin Lloyd. «Llegaré dentro de media hora». «Como quieras». Iris colgó la llamada y miró a su vecina. «Hetty, ¿puedes hacerme un favor?». «Por supuesto, cariño, cualquier cosa».
Si alguien te pregunta, no le digas que viste a Lloyd con esa mujer, ni a él, ni a la policía. Adiós. Hetty frunció el ceño. Pero, ¿por qué? Iris miró la casa en llamas y sintió que en su interior crecía una fría determinación. Porque quiero saber exactamente qué ha pasado antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero en el fondo, ella ya lo sabía. Y ese conocimiento transformó la conmoción y el dolor en algo más peligroso: sed de justicia, o tal vez venganza. El piso de Jocelyn Holt estaba en la zona este de Westland, en un moderno complejo de apartamentos con vistas al parque. Iris estaba sentada en el sofá del salón, envuelta en una manta de cuadros escoceses, mirando por la ventana. Los primeros rayos del alba coloreaban el cielo de un suave rosa. Había pasado la noche en vela. «Toma». Jocelyn le tendió una taza de té caliente. «Le he añadido miel». «Gracias». Iris rodeó la taza con las manos, sintiendo calor. «Y gracias a ti por dejarme entrar. No seas tonta». Jocelyn se sentó a su lado. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Eran amigas desde el instituto. Jocelyn era una de las pocas personas que siempre le decía la verdad a la cara, incluso cuando era desagradable. Fue ella quien 3 meses atrás había dicho por primera vez en voz alta lo que Iris apenas empezaba a sospechar. «No creo que trabaje hasta tarde tan a menudo como dice», había dicho entonces Jocelyn durante el almuerzo en el pequeño café. «¿Notas un cambio?» Iris lo negaba. Defendía a su marido, hablaba de su dedicación al trabajo, pero la semilla de la duda había sido sembrada y había germinado. Ahora, sentada en el piso de su amiga, después de haber perdido su casa y, al parecer, a su marido, lamentaba amargamente no haber escuchado antes. «Lloyd vino ayer a casa», dijo Iris, tomando un sorbo de té, después de llamarle. «¿Y?» Haciéndose el sorprendido y preocupado, abrazándome delante de los vecinos, prometiéndome que todo iría bien. Iris dejó la taza sobre la mesa. Pero ¿sabes qué fue lo más raro? Cuando el bombero le preguntó dónde había estado cuando se declaró el incendio, Lloyd dijo que había estado en un atasco de camino a casa desde el trabajo. Pero llevaba una chaqueta que nunca había visto antes, y no olía a hospital. Jocelyn apretó los labios. «¿Crees que podría haber provocado un incendio?» Iris sonrió con tristeza. Hetty lo vio alejarse de la casa con una mujer, con maletas, justo antes del incendio. «¡Qué cabrón!», exhaló Jocelyn. Sonó el teléfono de Iris, el número de la comisaría. «SRA, Cornish, Detective Holloway, Departamento de Policía de Westland. ¿Puedo hablar con usted sobre el incendio de anoche?» «Sí, por supuesto». Iris se enderezó como si el detective pudiera verla a través del teléfono. Los análisis forenses preliminares mostraron indicios de incendio provocado. La voz del detective era tranquila y profesional. Había restos de líquido inflamable, presumiblemente gasolina, en varios lugares. A Iris se le cortó la respiración, aunque la noticia no era inesperada. «¿Cree que ha sido provocado?», preguntó, intentando que su voz sonara sorprendida. «Tenemos motivos para creerlo. Me gustaría hacerles unas preguntas a usted y a su marido. ¿Puede venir hoy a comisaría?» «Sí, por supuesto». Iris miró el reloj. «¿A qué hora?» «¿A las 11 en punto?» Aceptó y terminó la llamada. Jocelyn la miró ansiosa. «¿Qué ha pasado?» «La policía cree que ha sido un incendio provocado». Iris se pasó una mano por el pelo. «Quieren hablar conmigo y con Lloyd. ¿Les hablarás de Hetty? ¿De lo que vio?» Iris dudó. Una parte de ella quería acusar a su marido inmediatamente, contarle a la policía todo lo que sabía. Pero la otra parte, la más fría y calculadora, sabía que no debía precipitarse. «Todavía no», respondió finalmente. «Primero quiero entender lo que está pasando. Completamente». Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era de Lloyd. «Buenos días», su voz sonaba preocupada. «¿Cómo estás? ¿Cómo puede estar un hombre que ha perdido su casa,
respondió Iris secamente. Sé que es horrible. Había una simpatía en su voz que parecía casi sincera. Acabo de hablar con la compañía de seguros. Empezarán una evaluación en cuanto acabe la policía. El seguro, por supuesto. Su casa estaba asegurada por una cantidad considerable de dinero. Ha llamado la policía, dijo Iris. Creen que es un incendio provocado. Una pausa, solo una fracción de segundo, pero se dio cuenta. ¿Incendio provocado?, intervino Lloyd. Tiene que haber algún tipo de error. ¿Quién querría incendiar nuestra casa? Tú, pensó Iris, pero dijo en voz alta. No lo sé. Quieren vernos en la estación a las 11. De acuerdo, os recogeré, respondió Lloyd rápidamente. ¿Dónde os alojáis? ¿En casa de Jocelyn? Sí. Iris agarró el teléfono con más fuerza. ¿Recuerda su dirección? Claro que sí, dijo, con un ligero deje de resentimiento en la voz. Estaré en su casa a las 10:30. Iris terminó la llamada y miró a Jocelyn. Viene a buscarme. Vamos a la comisaría. Jocelyn asintió. Ten cuidado, Iris. Si realmente provocó el incendio, ¿es peligroso? Iris sonrió amargamente. Ya nos ha arruinado la vida. ¿Qué más puede hacer? Por eso estoy preocupada, respondió Jocelyn en voz baja. A las 10:30, Lloyd llegó a casa de Jocelyn en su Volkswagen negro. Iris observó desde la ventanilla cómo bajaba del coche. El mismo andar, la misma cara, el mismo hombre con el que había vivido 12 años. Y, sin embargo, ahora parecía un completo desconocido. Te llamaré en cuanto vuelva, dijo Iris abrazando a Jocelyn en la puerta. Mantente en contacto, le apretó la mano su amiga. Y recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Iris asintió y salió al encuentro de su marido. Lloyd la abrazó, pero ella permaneció inmóvil entre sus brazos. ¿Cómo lo llevas?, le preguntó abriéndole la puerta del coche. Estoy bien, respondió Iris brevemente, entrando. El interior del coche olía raro, como si alguien hubiera rociado recientemente ambientador, tratando de opacar el otro olor. Perfume, el perfume de otra persona. He llamado al trabajo, me he tomado unos días libres, dijo Lloyd mientras se incorporaba a la carretera. Tenemos que arreglar lo del seguro, encontrar un lugar temporal donde quedarnos. ¿Has encontrado ya uno?, preguntó Iris mirando por la ventanilla. ¿Qué? ¿Un alojamiento temporal? Lloyd le dirigió una rápida mirada. Todavía no. Pensé que lo decidiríamos juntos. Iris asintió sin decir nada. Por el rabillo del ojo se fijó en el teléfono de Lloyd, que reposaba en un soporte sobre el salpicadero. En la pantalla parpadeaba una notificación y, aunque no podía leer el mensaje completo, el nombre del remitente era claramente visible: Brim P. Los recibió en la comisaría el detective Holloway, un hombre de mediana edad con unos atentos ojos grises y un bigote bien recortado. Señor y señora Cornish, les estrechó la mano. Por favor, pasen a mi despacho. El despacho era pequeño, con 2 sillas para las visitas frente a un sencillo escritorio. De las paredes colgaban fotografías enmarcadas, familiares, viajes de pesca, premios de algún tipo. En primer lugar, lamento la pérdida de su casa, comenzó el detective cuando se sentaron. Siempre es una tragedia. Gracias, asintió Lloyd, cogiendo la mano de Iris. Ella no se apartó, pero no respondió al apretón. Como he dicho por teléfono, tenemos motivos para creer que el incendio fue provocado deliberadamente, continuó el detective. Los forenses encontraron varios puntos de ignición y restos de acelerantes. ¿Acelerantes?, intervino Lloyd. Acelerantes, explicó Holloway. En este caso, presumiblemente, gasolina. Pero, ¿quién haría algo así? Lloyd negó con la cabeza. No tenemos enemigos. El detective abrió la carpeta que tenía delante. Eso es lo que tenemos que averiguar. Señora Cornish, se volvió hacia Iris. Ha dicho que descubrió el incendio al volver del trabajo. Fue sobre las 15, respondió Iris.
Salí pronto del trabajo para prepararme para la celebración del aniversario. El detective tomó nota. Señor Cornish, ¿dónde estaba usted en ese momento? Lloyd se retorció en la silla. En el trabajo. Soy técnico de equipos médicos en el Westland Memorial Hospital. Ese día estaba de guardia en el departamento de radiología. ¿Hasta qué hora? Hasta sobre las 16:30. Luego me fui a casa, pero cuando me enteré del incendio fui directamente allí. Iris miró a su marido. Estaba mintiendo de forma tan convincente que casi la hizo dudar de lo que había dicho Hetty. Lo investigaremos, asintió el detective. ¿Tiene idea de quién podría haber querido hacerle daño? Quizá conflictos con los vecinos, problemas en el trabajo. Ambos negaron con la cabeza. Señora Cornish, ¿notó algo extraño en los últimos días antes del incendio? ¿Llamadas extrañas, caras desconocidas cerca de la casa? Se preguntó Iris. ¿Debería hablarle de las sospechas? Sobre la posibilidad de que su marido tuviera una aventura. Sobre el hecho de que un vecino le había visto salir con otra mujer antes del incendio. No, dijo al fin. Nada fuera de lo normal. El detective hizo algunas preguntas más sobre el seguro, sobre los objetos de valor de la casa, sobre si la casa estaba cerrada cuando Iris salió por la mañana. Luego se recostó en su silla. Bueno, gracias por su cooperación. Seguiremos investigando y nos pondremos en contacto con usted si tenemos más preguntas. Mientras salían de la comisaría, Lloyd parecía tenso. Esto es algún tipo de error, dijo mientras abría la puerta del coche. Tiene que haber otra explicación. ¿Cómo cuál? Preguntó Iris subiendo al asiento del copiloto. No lo sé. Tal vez un cableado defectuoso o una cocina de gas. El detective dijo que hubo varios incendios, Lloyd, dijo Iris en voz baja. Y restos de gasolina. Arrancó el motor sin mirarla. Sí, ya lo entiendo. Es que no me lo puedo creer. ¿No puedes creer que sea sospechosa? Iris pensó, pero dijo en voz alta. Necesito ir al banco. Necesito ver si puedo acceder a los ahorros. Por supuesto, asintió Lloyd. Vamos a necesitar el dinero. Iris notó el BDZO, pero no dijo nada. En el banco los recibió la gerente, la señora Patterson, que los conocía desde hacía años. Señor y señora Cornish, les estrechó la mano. Me he enterado de su desgracia. Es terrible. Gracias, asintió Iris. Nos gustaría comprobar el estado de nuestras cuentas. No llevo mi tarjeta conmigo, en casa. Por supuesto, ya veo. La señora Patterson las condujo a su despacho y se sentó frente al ordenador. Su cuenta conjunta, ¿verdad? Sí. Iris observó la reacción de Lloyd. Parecía tenso, pero intentaba no demostrarlo. La directora golpeó las teclas y frunció el ceño. Veo que hace 2 días se retiró una cantidad bastante grande de dinero. Los miró. $32,000, casi todos los fondos de la cuenta. ¿Qué? Iris fingió sorpresa, aunque por dentro estaba preparada para ello. Tiene que haber un error. Lloyd se puso pálido. Iba a decírtelo, empezó. Es para una inversión. Surgió una oportunidad lucrativa, muy urgente. Quería darte una sorpresa en tu aniversario. Iris lo miró fijamente, asombrada de su capacidad para mentir a los ojos. Una sorpresa, repitió ella. ¿Y de qué tipo de inversión se trata? Luego te lo cuento. Lloyd miró a la señora Patterson. Es un asunto familiar. Por supuesto, el gerente parecía avergonzado. También tiene una cuenta personal, señora Cornish. No le afecta. Iris asintió. Lloyd conocía su cuenta personal. Allí había una modesta suma, unos $5,000, pero no sabía nada de la otra cuenta, abierta a su nombre de soltera, que contenía los ingresos por alquiler de las propiedades heredadas. De acuerdo, dijo ella. Entonces me gustaría retirar algunos fondos de mi cuenta personal. Cuando salieron del banco, Lloyd intentó cogerla de la mano. Iris, deja que te explique. Ella se apartó. ¿Explicar qué?
¿Que retiraste todos nuestros ahorros conjuntos el día antes de que ardiera nuestra casa? Su voz era tranquila, pero había acero en ella. ¿Que mentiste al detective sobre dónde estabas en el momento del incendio? Lloyd parecía aturdido. ¿De qué estás hablando? Hetty te vio, Lloyd. Iris lo miró fijamente a los ojos. Te vio alejándote de la casa con una mujer pelirroja, con maletas, justo antes del incendio. Abrió la boca y luego la cerró. Su rostro adquirió un extraño tono gris. No es lo que piensas, dijo al fin. ¿En serio? Sonrió Iris con amargura. Ahora me da igual. Dormiré en casa de Jocelyn. Mañana decidiré qué hacer a continuación. Espera. Lloyd la agarró del codo. Tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo. En ese momento su teléfono, aferrado en la otra mano, vibró. La pantalla se iluminó e Iris vio claramente un mensaje de Bryn. ¿Dónde estás? Te espero en el piso. La dirección es Riverview Plaza, 243, apartamento 52. Riverview Plaza. Allí se encontraba el edificio que Iris había heredado de su tía Edna hacía 3 años. Un viejo edificio de apartamentos en la zona oeste de la ciudad que ella alquilaba a través de una empresa de gestión. Un edificio que Lloyd no conocía porque estaba registrado con su apellido de soltera, Wood. Iris sintió una sensación fría y pesada derramarse en su interior. La ironía del destino. Su marido y su amante viviendo en un edificio que le pertenecía. «Veo que te están esperando», dijo ella, arrancándole el codo del agarre. «No te retendré. Iris, espera, no es lo que piensas». Pero ella ya se estaba alejando, sacando el teléfono para llamar a un taxi. Su marido y su amante no solo habían quemado su casa en su aniversario, sino que estaban viviendo en un edificio que le pertenecía. Y no tenían ni idea de ello. Ese conocimiento le dio de repente una extraña sensación de ventaja. Por primera vez desde que vio arder su casa, Iris sintió que recuperaba el control, y sabía cómo usarlo. De vuelta al piso de Jocelyn en el taxi, Iris sintió que se acumulaba una extraña calma en su interior. Miró por la ventanilla las calles de Westland, pero las veía como a través de la niebla. Una cosa le rondaba por la cabeza. Riverview Plaza, 243, piso 52. «Parece que hayas visto un fantasma», dijo Jocelyn cuando Iris entró en el piso. «¿Qué te pasa?» Iris se tumbó en el sofá y lo contó todo. El encuentro con el detective, la cuenta bancaria vacía y, por último, el mensaje que había visto en el teléfono de Lloyd. «Riverview Plaza», Jocelyn frunció el ceño. «¿No es ese el edificio que te dejó tía Edna?» «Exacto», sonrió Iris con ironía. «Mi marido y su amante viven en mi propio edificio. Ni siquiera lo saben. Eso es...» Jocelyn sacudió la cabeza. «Eso es ironía cósmica». «Sí». Iris se frotó las sienes. «Tengo que comprobarlo». Sacó el portátil que siempre tenía en la oficina y que, por suerte, no guardaba en casa. Se conectó a la empresa de gestión Bridgestone Properties e introdujo sus credenciales. Los inquilinos aparecían por número de piso. Piso 52. Lloyd Cornish. Se mudó hace 4 meses. 4 meses. Todo ese tiempo le había estado pagando el alquiler sin darse cuenta. «¡Qué cabrón!», susurró Iris mirando fijamente la pantalla. «Hace 4 meses. Todo empezó entonces». «Ahora lo sabes seguro». Jocelyn le apretó el hombro. «¿Qué vas a hacer?» Iris cerró el portátil. «Primero voy a llamar a la empresa de gestión. Quiero asegurarme de que tienen toda la información». Marcó el número que aparecía en la página web. Tras unos pitidos, contestó una voz de mujer. «Bridgestone Properties. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, me llamo Iris Wood», dijo el apellido de soltera con el que estaba registrada la propiedad. «Soy la propietaria del edificio situado en el número 243 de Riverview Plaza. Me gustaría verificar cierta información sobre los inquilinos». «Un momento, señorita Wood». Hubo una pausa, las teclas sonaron.
Sí, la veo en el sistema. ¿En qué puedo ayudarla? Busco información sobre el piso 52. ¿Quién vive allí ahora? Déjeme comprobarlo. El piso 52 está alquilado a nombre de Lloyd Cornish. El contrato se firmó hace 4 meses por 6 meses. ¿Vive allí solo? En el contrato figura una persona, respondió la mujer. Pero, como sabe, no podemos controlar el número real de residentes a menos que incumplan las normas. Ya veo. Iris respiró hondo. ¿Podría decirme si ha habido quejas de los vecinos? ¿Ruido? ¿Infracciones de las normas? No, no hay constancia de ninguna queja. El señor Cornish paga el alquiler puntualmente y no causa ningún problema. Claro que sí, pensó Iris. Ha trabajado muy duro para montar su pequeño y acogedor nido para conocer a su amante, ¿verdad? Gracias por la información. Una pregunta más. ¿Ha habido alguna oferta para comprar el edificio recientemente? Sí, se sorprendió la mujer. West Bay Development ha hecho varias ofertas. Le facilitamos sus contactos hace un año. Están planeando un gran proyecto de renovación en ese barrio. Claro, claro. Iris fingió recordar. ¿Podrías actualizar sus datos de contacto? Después de la llamada, Iris se recostó en el sofá mirando al techo. Un plan empezaba a formarse en su cabeza. ¿Vas a vender el edificio?, preguntó Jocelyn, que había oído toda la conversación. Tal vez, se volvió Iris hacia su amiga. Pero primero necesito más información. Sobre Lloyd, sobre el incendio, sobre todo. Sonó su teléfono. El número del detective Holloway. ¿Señora Cornish? La voz del detective sonaba seria. Tenemos a los forenses en su casa. El incendio ha sido confirmado. Es más, hay pruebas de que estaba bien planeado. Iris agarró el teléfono con más fuerza. ¿Qué quiere decir? Se descubrieron varios incendios. En el sótano, la cocina y el dormitorio principal. Se utilizó gasolina y posiblemente algún tipo de acelerante químico. No es un accidente ni una manipulación descuidada del fuego. Usted... Iris se aclaró la garganta. ¿Tienen algún sospechoso? Estamos barajando todas las posibilidades, respondió el detective con evasivas. En casos como este, siempre comprobamos el círculo íntimo de los propietarios, pero también la posibilidad de que haya terceros implicados. ¿Tenía alguien acceso a su casa? Llaves, código de la alarma. Solo mi marido y yo, respondió Iris. Y quizá mi amiga Jocelyn. Tenía una llave de repuesto para emergencias, pero en aquel momento estaba en el trabajo. Lo comprobaremos, dijo el detective. Una pregunta más. Ha mencionado que ese día era su aniversario de boda. ¿Planeaba algún tipo de celebración especial? Sí, iba a preparar la cena. Nada elegante. ¿Y su marido? ¿Había preparado algo especial? Iris se preguntaba. ¿Qué sabía el detective? ¿Qué estaba adivinando? No lo sé, respondió ella con sinceridad. No lo dijo. Ya veo. Bueno, continuaremos con la investigación. Si recuerda algo importante, póngase en contacto conmigo inmediatamente. Tras la llamada, Iris miró a Jocelyn. El detective confirmó el incendio provocado. Dice que fue planeado. Usó gasolina y algún tipo de acelerante. ¿Crees que Lloyd? No solo creo. Iris negó con la cabeza. Estoy casi segura, pero necesito pruebas, se preguntó. ¿Dónde podría haber pruebas? Todo lo que había en la casa había sido destruido, pero Lloyd debe haber dejado un rastro, cheques, compras, contactos. La oficina, dijo de repente. Tengo que ir a la oficina. ¿Ahora mismo? Jocelyn miró el reloj, sorprendida. Eran casi las 5. Sí, ahora, se levantó Iris. Allí guardo un archivo de papeles de la casa, recibos, facturas, ese tipo de cosas. Guardo copias en el trabajo por si acaso. Media hora más tarde, Iris ya estaba en su despacho de seguros Westland. Afortunadamente, el edificio aún no estaba cerrado y algunos compañeros seguían trabajando. Iris, Pam se asomó por detrás del tabique. Me he enterado de lo de tu casa. Es horrible. ¿Qué tal estás? Estoy bien, dijo Iris brevemente.
He olvidado unos papeles. Pueden ayudarte con el seguro. Claro, claro, asintió Pam con simpatía. Si necesitas ayuda, gracias, sonrió Iris y se dirigió a su escritorio. En el último cajón de su escritorio guardaba una gruesa carpeta con la etiqueta Limpieza. Dentro había copias de facturas, recibos de compras importantes, datos del seguro, todo ordenado por meses. Iris empezó a revisar los documentos, empezando por el mes más reciente. Casi de inmediato encontró lo que buscaba: un cheque de la ferretería a nombre de Lloyd Cornish. La fecha es de 3 días antes del incendio. Compras: bidón de gasolina, acetona, algunas botellas de disolvente. Nada del otro mundo para alguien a quien le gustaba hacer reparaciones caseras, pero en el contexto de un incendio, una prueba elocuente. ¿Cómo le había llegado ese cheque? Iris forzó la memoria. Cierto, aquel día había recogido el correo del buzón y había un sobre de la tienda con un programa de fidelización. No lo había abierto, solo lo había metido en el bolso y lo había archivado automáticamente en una carpeta con los demás documentos. Al parecer, Lloyd ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba el recibo. Había otro recibo, de una gasolinera Shell, de compra de gasolina, pero no para el depósito del coche, sino para un contenedor aparte. La fecha era del día anterior al incendio. Iris fotografió ambos cheques con su teléfono y luego los volvió a meter con cuidado en la carpeta. No iba a entregarlos a la policía, al menos por el momento. De vuelta en el piso de Jocelyn, Iris se sentó inmediatamente ante su portátil y empezó a buscar información sobre West Bay Development, una gran empresa local especializada en la renovación de barrios antiguos. Tenían una página web impresionante con imágenes de futuros proyectos. Uno de ellos, Riverview Residences, estaba previsto para la manzana donde estaba su edificio. ¿Quieren derribar toda la manzana?, preguntó Jocelyn mirando por encima del hombro. Eso parece, asintió Iris. Según el plan, van a construir allí una urbanización de uso mixto, viviendas, oficinas, tiendas. ¿Desde cuándo están interesados en tu edificio? Según la gestora, desde hace un año, pero nunca me planteé seriamente venderlo. Los ingresos por alquiler eran constantes y el edificio era mi póliza de seguros para los días de lluvia. Pues bien, silbó Jocelyn, ese día ha llegado. Iris encontró la información de contacto de la empresa y anotó el número de teléfono. Luego abrió su correo electrónico y envió una solicitud a través del formulario del sitio web, identificándose como Iris Wood y afirmando que era propietaria del edificio de Riverview Plaza, 243, y que estaba interesada en hablar de una venta. No había pasado ni una hora cuando sonó su teléfono. «¿Señorita Wood?» La voz masculina sonaba profesional e interesada. «Soy Nate Foster, de West Bay Development. He recibido su mensaje sobre la posible venta del edificio Riverview Plaza». «Sí, señor Foster», intentó Iris sonar profesional. «Lo estoy considerando». «Muy bien. Llevamos mucho tiempo interesados en su propiedad. Como sabe, estamos planeando una importante renovación de todo el barrio. Su edificio es uno de los más importantes del barrio». «He estado mirando su proyecto en la página web», dijo Iris. «Parece impresionante». «Va a transformar el barrio», dijo Foster con entusiasmo. «Apartamentos modernos, oficinas, zonas verdes. Ya hemos adquirido la mayoría de los edificios de la manzana». «¿Y qué precio ofreces por el mío?» Iris fue al grano. Foster mencionó una cantidad que hizo a Iris enarcar las cejas. Era casi el doble del valor de mercado del edificio. «Es oferta generosa», dijo ella. «Agradecemos la oportunidad de finalizar las transacciones con todos los propietarios pacíficamente y a satisfacción de todos», contestó Foster. «Además, su edificio está en un solar que hace esquina y es especialmente importante para nuestro proyecto». «Entiendo», dijo Iris pensativa. «¿Y los inquilinos? ¿Cuánto tiempo tendrán para mudarse?» «Por ley,
El mínimo es de 30 días a partir de la fecha del aviso oficial, pero podemos hablar de una indemnización a los inquilinos para facilitar el proceso. 30 días. Lloyd y su amante se verán obligados a mudarse dentro de un mes. La idea me produjo una extraña satisfacción. ¿Y con qué rapidez podemos cerrar el trato?, preguntó Iris. Con toda la documentación en regla, en una semana, contestó Foster. Tenemos mucha experiencia en acelerar este tipo de procesos. Una semana, repitió Iris. Me parece bien. Me gustaría reunirme con usted en persona para discutir los detalles. Estupendo. Foster sonaba entusiasmado. ¿Qué tal mañana? Tenemos una oficina en el centro de Westland, en el 32 de Maple Avenue. Concertaron una cita para las 10 de la mañana. Al terminar la llamada, Iris miró a Jocelyn, que había oído toda la conversación. ¿De verdad vas a vender el edificio?, preguntó su amiga. Sí, asintió Iris. Necesito el dinero para empezar una nueva vida. Y hizo una pausa. Quiero a Lloyd y a su novia en la calle, sin avisar, como hice yo. Eso es. Jocelyn negó con la cabeza. Es la venganza perfecta. No solo perderán el techo sobre sus cabezas, sino que sabrán que han estado viviendo en tu propiedad todo este tiempo. Exacto, sonrió Iris, pero su sonrisa era fría. Pero eso es solo el principio. Tengo pruebas de la implicación de Lloyd en el incendio provocado. Estos cheques. Puedo entregárselos a la policía en cualquier momento. ¿Por qué no ahora? Porque quiero que sienta lo que yo siento. La pérdida de todo. Su casa, su seguridad, su futuro. Y entonces, cuando esté tocando fondo, le entregaré las pruebas. El teléfono de Iris sonó de nuevo. El nombre de Lloyd apareció en la pantalla. Miró el teléfono pensando si contestar o no. ¿Vas a hablar con él?, preguntó Jocelyn. Sí, respondió Iris. Te escucho. Iris, la voz de Lloyd sonaba preocupada. Tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo. ¿Puedes? Su voz era gélida. ¿Y qué vas a explicar exactamente? ¿Por qué retiraste nuestros ahorros? ¿O por qué Hetty te vio salir con maletas antes del incendio? O tal vez, ¿por qué estabas comprando gasolina y disolventes 3 días antes de que ardiera nuestra casa? Una pausa. Una larga pausa. No sé a qué te refieres, dijo por fin Lloyd, pero le temblaba la voz. Claro que no lo sabes. Iris negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. ¿Sabes una cosa? Me da igual. Haz lo que quieras. Vive con quien quieras. Pero aléjate de mí. Iris, escucha. Dejó la llamada y apagó el teléfono. Luego miró a Jocelyn. Mañana voy a vender el edificio. Y luego voy a empezar una nueva vida. ¿Y Lloyd? ¿La policía? ¿Las pruebas? Iris lo pensó. Todo a su tiempo. Primero quiero que pierda su acogedor nido con su amante. Quiero que descubra que me ha estado pagando el alquiler todo este tiempo. Y después, luego entregaré las pruebas al detective Holloway. Se acercó a la ventana y contempló el Westland nocturno. En algún lugar ahí fuera, en un edificio que le pertenecía, su marido estaba empezando una nueva vida con otra mujer, sin saber que muy pronto su mundo se desmoronaría, igual que su mundo se había desmoronado cuando había visto su casa en llamas. La oficina de West Bay Development estaba situada en un moderno edificio de cristal del centro de negocios de Westland. Iris cruzó las puertas giratorias exactamente a las 10 de la mañana, tal y como ella y Nate Foster habían acordado. En el vestíbulo la recibió una joven con un portapapeles en la mano. «Señorita Wood», le tendió la mano. «Soy Amber, la ayudante del señor Foster. La espera en la sala de conferencias». Iris le estrechó la mano y la siguió hasta los ascensores. Mientras subían a la 8ª planta, se quedó mirando su reflejo en la pared de espejos del cubículo. Un estricto traje azul marino, el pelo recogido en un moño, tenía un aspecto profesional y sereno. Nadie habría adivinado que hacía solo 3 días había perdido su casa y, de hecho, a su familia. Nate Foster parecía un hombre alto, de unos 45 años, de movimientos enérgicos y sonrisa confiada.
Se reunió con ella en una amplia sala de conferencias donde ya se estaban proyectando imágenes del proyecto de la residencia Riverview en una gran pantalla. Señorita Wood le estrechó la mano con firmeza. Es un placer conocerla por fin en persona. Lo mismo digo, señor Foster, asintió Iris. Por favor, Nate, señaló las sillas. Toma asiento. ¿Café? ¿Té? Café, por favor, negro. Mientras el ayudante iba a por las bebidas, Foster encendió la presentación en la pantalla. Como dije por teléfono, estamos planeando una renovación completa del barrio. Este es el aspecto que tendrá la zona cuando el proyecto esté terminado. Señaló una visualización tridimensional de un moderno complejo de edificios con zonas verdes y paseos. Vuestro edificio está aquí, destacó una parcela en esquina. En su lugar estará una de las entradas al aparcamiento subterráneo y parte del bloque de apartamentos. Iris asintió, mirando el diseño. Era impresionante. Arquitectura moderna, mucha vegetación e infraestructuras bien pensadas. En otro tiempo podría haber lamentado la demolición del viejo edificio que había heredado de su tía. Pero ahora el lugar solo le evocaba asociaciones desagradables. Parece ambicioso, dijo. ¿Cuándo piensan empezar las obras? Queremos empezar en 2 meses, dijo Foster. Para ello tenemos que completar la adquisición de todas las propiedades de la manzana. Su edificio es uno de los últimos. Ya veo. Iris dio un sorbo a su café. Bueno, estoy dispuesta a venderlo. Estoy contenta con el precio que me ofreciste por teléfono. Foster no pudo ocultar su sorpresa. Normalmente las negociaciones llevaban mucho más tiempo. Es maravilloso, dijo, pero tengo que concretar los detalles. La cantidad que le ofrecí es de $750,000, suponiendo que el edificio se desaloje en un plazo de 60 días. ¿Y si es antes?, preguntó Iris. Digamos, ¿30 días? Foster enarcó las cejas. Entonces podríamos añadir una prima. Digamos, otros 50,000. 800,000 por un edificio completamente desalojado en 30 días. Iris tendió la mano. ¿Un trato? Foster sonrió y le estrechó la mano. Trato hecho. Nuestro departamento jurídico tendrá los documentos listos para mañana. Podemos firmarlos aquí o en la notaría, como prefieras. Lo mejor sería ante notario, contestó Iris. Y quiero que los fondos se transfieran a mi cuenta en cuanto estén firmados. Por supuesto, es la práctica habitual, asintió Foster. Trabajamos con First National, si le viene bien. Muy bien. Iris sacó una carpeta de documentos de su bolso. Aquí están todos los papeles de la propiedad, incluido el testamento y el certificado de propiedad de mi tía. También he traído el último informe de la empresa gestora sobre el estado del edificio. Foster cogió la carpeta. Estupendo, eso acelerará las cosas. Una cosa más, ¿se lo notificará usted misma a los inquilinos o quiere que nos hagamos cargo? Iris vaciló. Si la notificación procede de los nuevos propietarios, el efecto será mayor. Creo que es mejor para ti. Sería más oficial. De acuerdo, asintió Foster. En cuanto se cierre el trato, enviaremos notificaciones oficiales a todos los inquilinos. 30 días es el plazo mínimo legal, pero, como ya he dicho, podemos ofrecer una indemnización a quienes acepten marcharse antes. No es necesario, Iris negó con la cabeza. Basta con cumplir la ley. Tras la reunión, Iris salió del edificio con una sensación de extraño alivio. La primera parte de su plan estaba en marcha. Ahora quedaba ocuparse de la segunda. Las pruebas contra Lloyd. De vuelta al piso de Jocelyn, sacó las copias de los cheques que había hecho en la oficina. Luego, abrió su portátil y creó una nueva dirección de correo electrónico anónima. A continuación, escribió una carta dirigida a la compañía de seguros con la que estaba asegurada su casa y añadió la dirección del detective Holloway a la copia. «Estimados señores», escribió, «deseo denunciar un posible fraude al seguro en relación con el incendio del número 573 de la calle Elm.
Adjunto documentos que confirman que Lloyd Cornish compró materiales que podrían utilizarse para provocar un incendio poco antes del siniestro. También llamo su atención sobre el hecho de que el señor Cornish retiró una suma sustancial de una cuenta bancaria conjunta el día antes del incendio. Estos hechos, así como otras circunstancias, sugieren un incendio intencionado con el fin de obtener el pago del seguro. Por favor, investiguen este asunto a fondo. Adjuntó escaneos de cheques y un extracto bancario que mostraba la retirada del dinero. Después de pensarlo un momento, añadió: tenga en cuenta, la casera de la casa vecina, Hetty Glover, vio al señor Cornish salir de casa con sus maletas poco antes del incendio, en compañía de una mujer que no es su esposa. Tras releer la carta, Iris pulsó enviar y cerró el portátil. ¿Terminaste?, preguntó Jocelyn, entrando en la habitación con 2 tazas de té. Sí. Iris tomó una taza. Mañana firmaré los papeles para vender el edificio y la compañía de seguros, y la policía recibirán un chivatazo anónimo sobre la implicación de Lloyd en el incendio provocado. ¿Seguro que quieres permanecer en el anonimato? Jocelyn se sentó a mi lado. Después de todo, tú eres la víctima. Por ahora. Iris bebió un sorbo de té. Quiero que la investigación comience sin mi participación directa. Le dará a Lloyd una falsa sensación de seguridad. Pensará que puede conseguir un seguro y empezar una nueva vida con esta... Bryn. Su teléfono sonó. El nombre de Lloyd en la pantalla. No se rinde, suspiró Iris. ¿Vas a contestar? Sí, contestó Iris. Te escucho. Iris. La voz de Lloyd sonó insistente. Tenemos que vernos. Tenemos que hablar en persona. ¿Sobre qué? Su voz era fría. Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre el seguro. Se guardó la última palabra. Hablé con el agente. Están empezando a estudiar nuestro caso. Así que es eso, pensó Iris. Dinero. ¿Y qué han dicho?, preguntó, tratando de sonar desinteresada. Hay algunas complicaciones, dijo Lloyd con cautela, por la sospecha de incendio provocado. Pero si actuamos juntos y demostramos que tenemos una relación normal, el caso será más fácil. Una relación normal, sonrió Iris mentalmente, después de que quemaras nuestra casa y huyeras con tu amante. De acuerdo, dijo finalmente. Vamos a vernos. ¿Dónde y cuándo? ¿En serio? Había sorpresa y alivio en su voz. Quizá mañana, en el West Side Café de Oak Street, a la 1. De acuerdo, aceptó Iris. Nos vemos mañana. Terminó la llamada y miró a Jocelyn. Quiere que nos veamos mañana. Dice que tenemos que demostrar que tenemos una relación normal para que nos den el seguro. ¿Y tú estás de acuerdo? Jocelyn se sorprendió. Quiero mirarle a los ojos, replicó Iris. Quiero verle mentir, sabiendo que yo sé la verdad. Ten cuidado. Jocelyn le apretó la mano. Ya ha demostrado de lo que es capaz. A la mañana siguiente, Iris se reunió con Nate Foster en la notaría. Tardaron menos de 1 hora en firmar los documentos. En cuanto se estampó la última firma, Foster confirmó que los fondos se transferirían a su cuenta en el plazo de 1 día. Las notificaciones oficiales a los inquilinos se enviarán mañana, dijo, estrechándole la mano. 30 días a partir de la recepción. Si alguien quiere una prórroga, tendrá que acudir a nosotros. Bien, asintió Iris. Ha sido un placer trabajar con usted, señor Foster. Lo mismo digo, señorita Wood, sonrió. Si tiene alguna otra propiedad que desee vender, West Bay Development está siempre a su servicio. A mediodía, Iris comprobó su cuenta bancaria. Ya le habían transferido $800,000. Era extraño. Hacía solo unos días había perdido su casa y pensaba que su vida estaba arruinada. Ahora tenía dinero suficiente para empezar de nuevo, en cualquier sitio. El Westside Café era un establecimiento pequeño y acogedor con ventanas panorámicas y vistas al parque de la ciudad. Iris
Llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en la esquina, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Pidió solo café, sin apetito para la conversación que se avecinaba. Lloyd apareció exactamente a la 1, puntual como siempre. Parecía un poco demacrado, con ojeras, pero iba bien vestido, con el mismo jersey gris que ella le había regalado las navidades pasadas. La elección de la ropa fue sin duda intencionada, una pequeña manipulación, un recuerdo de los buenos tiempos. «Hola», se inclinó ligeramente como si fuera a besarle la mejilla, pero Iris se apartó sutilmente y él se sentó frente a ella. «Gracias por aceptar quedar. Dijiste que era importante». Iris lo miró sin expresión. Una camarera se acercó a su mesa y Lloyd pidió un café y un sándwich. Cuando ella se apartó, él se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «La compañía de seguros está investigando», dijo. «Debido a la sospecha de incendio provocado, el proceso se está alargando». «Lo sé», asintió Iris. «El detective Holloway me llamó. Era mentira, pero quería ver su reacción». Lloyd se tensó visiblemente. ¿Qué había dicho? Que los forenses han confirmado que el incendio fue intencionado. Iris lo miró directamente a los ojos. Y que tenían un sospechoso. Lloyd tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «Esto es absurdo», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Quién querría prender fuego a nuestra casa? En serio, ¿quién querría?» Iris bebió un sorbo de café sin dejar de mirarlo. «¿Tienes alguna idea?» «No», desvió la mirada. «Quizá algún vándalo. O, no sé, alguien del trabajo resentido». Masculló Iris sin demostrar que no se creía ni una palabra de lo que decía. «¿Qué sugieres que hagamos?» Lloyd se aclaró la garganta. «Tenemos que trabajar juntos, Iris. Demuéstrale a la compañía de seguros que somos una familia normal que ha pasado por una tragedia. Eso acelerará el pago». «Una familia normal», repitió ella sin expresión. Sí, se arriesgó a poner la mano sobre la de ella, pero Iris la apartó. «Mira, sé que las cosas han sido complicadas, pero no es el momento de ponerse personal. Tenemos que centrarnos en el aspecto práctico». «El lado práctico», volvió a decir Iris. «¿Te refieres al dinero?» «No solo a eso», respondió Lloyd rápidamente. «Necesitamos un lugar donde vivir, restaurar documentos, comprar cosas necesarias. Para todo eso hace falta dinero. ¿Y dónde vives ahora?», preguntó Iris observando su reacción. Estaba visiblemente tenso. Alquilé un lugar temporal, un piso pequeño». «¿Solo?». Lloyd le sostuvo la mirada. «Sí, solo. Mentira tras mentira». Iris casi admiraba su capacidad para mentir de forma tan convincente. «Eso no es lo que he oído», dijo en voz baja. «¿Qué quieres decir?». Su voz sonó desconfiada. «No importa», lo despidió Iris. «Entonces, ¿qué sugieres exactamente?». Lloyd pareció aliviado de volver al tema principal. «La compañía de seguros exige una declaración conjunta de ambos propietarios. Quieren que ambos firmemos unos documentos». «¿Qué tipo de documentos?». «Solicitud de pago, prueba de inventario de objetos perdidos». Sacó una hoja doblada del bolsillo interior de la chaqueta. «Ya he rellenado la mayor parte. Solo necesito tu firma». Iris cogió los documentos y los hojeó despacio. La reclamación era normal, pero en la lista de objetos perdidos se fijó en varios que nunca habían estado en su casa: relojes caros, joyas, los últimos modelos de aparatos electrónicos. El total de la reclamación estaba inflado en al menos un 30%. «Enumera cosas que no teníamos», dijo mirando a Lloyd. «¿Ah, sí?». Lanzó una mirada de sorpresa. «¿Cómo qué?». «Un reloj Rolex, por ejemplo». Iris señaló una línea. «Nunca has tenido un reloj así». «Sí lo tuve», insistió Lloyd. «¿Recuerdas cuando lo compré el verano pasado en rebajas?». «No, no me acuerdo», replicó Iris secamente. «Ni esos gemelos de diamantes. Y ese MacBook Pro, el último modelo».
Lloyd apretó los labios. Las compañías de seguros siempre pagan de menos, Iris. Son solo indemnizaciones. ¿Quieres decir fraude? No, claro que no, bajó la voz. Solo una pequeña exageración. Todo el mundo lo hace. Iris dejó los papeles a un lado. No voy a firmar esto, Lloyd. ¿Qué? Parecía realmente sorprendido. ¿Por qué no? Porque es mentira, respondió ella con sencillez. Y porque no quiero ser cómplice de un fraude, sobre todo después de que la policía ya esté investigando un incendio provocado. Lloyd se puso pálido. ¿Me estás acusando? Yo no he dicho nada de ti. Iris lo miró con calma. Me pregunto por qué has pensado inmediatamente que te estaba acusando. Porque llevas mirándome así desde que nos conocimos. Su voz se hizo más fuerte y algunos clientes del café giraron la cabeza en su dirección. Inmediatamente bajó el tono. Mira, Iris, sé que estás disgustada. Nuestra casa se quemó, estás en estado de shock. Pero culparme a mí es demasiado. Repito, yo no te culpé, dijo Iris con calma. Me limité a decir que no firmaría documentos falsos. Lloyd respiró hondo, obviamente intentando mantener la compostura. De acuerdo, dijo. Eliminaré las cláusulas que consideres incorrectas, pero aún tenemos que trabajar juntos, Iris. De lo contrario, no conseguiremos nada. Me lo pensaré, dijo ella poniéndose en pie. Ahora tengo que irme. Tengo una reunión. Espera. La agarró del brazo Lloyd. ¿Dónde te quedas? Podría ir a visitarte, hablar en un ambiente más tranquilo. Estoy en casa de Jocelyn, respondió Iris, soltándole la mano. Pero no creo que tengamos nada de qué hablar. Iris, por favor, dijo, con un tono suplicante en la voz. Sé que las cosas no han ido muy bien entre nosotros últimamente, pero 12 años de matrimonio no son ninguna broma. Podemos arreglarlo. Ella lo miró durante un largo instante. El hombre con el que había vivido 12 años, el hombre en el que había confiado, el hombre al que había amado, parecía ahora un completo desconocido. Sin embargo, una parte de su corazón sentía dolor al mirarle. Ahora no es el momento de hablar de ello, dijo por fin. Primero tenemos que ocuparnos de las secuelas del incendio. No era exactamente una mentira. Pero con Kielsa no se refería a lo que Lloyd creía que quería decir. Claro, asintió él, claramente animado por el hecho de que ella no lo hubiera rechazado de plano. Volveré a hacer el papeleo y me pondré en contacto contigo mañana. ¿Te parece bien? De acuerdo, asintió Iris y se dirigió a la salida. Ya sentada en el taxi se permitió una pequeña sonrisa. Lloyd no sabía que mañana recibiría una notificación de desahucio del piso que había alquilado para él y su amante. No sospechaba que la compañía de seguros y la policía ya habían recibido pruebas anónimas contra él. No se dio cuenta de que su elaborado plan se estaba desmoronando. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista. Al First National Bank, contestó Iris. A Main Street. Tenía que abrir una cuenta nueva con su nombre real, pero en otra sucursal donde no la conocieran como la señora Cornish, una cuenta a la que transferiría el producto de la venta del edificio, la cuenta que sería la base de su nueva vida. El teléfono vibró. Un mensaje de Jocelyn. ¿Cómo ha ido? Según lo previsto, respondió Iris. No sospecha nada. Mañana recibirá una notificación. El siguiente mensaje procedía de un número desconocido. Señora Cornish, soy el detective Holloway. Tenemos que hablar de las nuevas circunstancias del caso. Por favor, vuelva a llamar. Iris sonrió. La carta anónima ya había dado resultados. Cuando el taxi se detuvo ante el banco, ella se detuvo un momento, mirando su fachada. Era el primer paso hacia una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones, sin Lloyd. 30 días pasaron volando. Durante ese tiempo, Iris había conseguido aportar pruebas al detective Holloway, proporcionando cheques originales que incriminaban a Lloyd en la compra de material para el incendio. La compañía de seguros, Westland Insurance, suspendió la solicitud de pago a la espera del resultado de la investigación.
Lloyd intentó varias veces ponerse en contacto con Iris, pero ella respondía seca y brevemente, evitando por todos los medios los encuentros cara a cara. Durante todo este tiempo había estado siguiendo la situación en torno al edificio Riverview Plaza, a través de un conocido suyo de la empresa gestora. Sabía que Lloyd y los demás inquilinos habían recibido notificaciones para desalojar el edificio en 30 días exactos. Sabía que la mayoría de los inquilinos ya se habían mudado tras recibir una indemnización de West Bay Development. Sabía que Lloyd y Breen no habían pedido una prórroga ni una indemnización. Iris no sintió ni alegría ni triunfo, solo una extraña calma, como si la justicia se restableciera a sí misma sin su participación activa. El día del desahucio, exactamente 30 días después del envío de las notificaciones, Iris estaba sentada en una pequeña cafetería frente al edificio de Riverview Plaza. Desde allí se veía claramente la entrada principal. Pidió un café y abrió su portátil, fingiendo que trabajaba, pero en realidad toda su atención estaba puesta en las puertas del edificio. A las 10 de la mañana, un minibús con el logotipo de West Bay Development se detuvo ante el edificio. 4 hombres de uniforme bajaron y se dirigieron al interior. Iris sabía que eran representantes de la empresa que habían venido a comprobar la desocupación del local. Si alguno de los inquilinos seguía allí, le recordarían el vencimiento del contrato. Unos 20 minutos después, Lloyd apareció en el exterior del edificio. Incluso desde la distancia, era obvio que estaba emocionado. Entró rápidamente y sacó el teléfono. Al cabo de otros 10 minutos, apareció Breen, una mujer alta con el pelo rojo recogido en un moño informal. También parecía preocupada. Iris dio un sorbo a su café mientras observaba la escena. Era extraño ver a la mujer con la que su marido había traicionado 12 años de matrimonio. Parecía más joven de lo que Iris recordaba y se movía con una especie de energía nerviosa. Pasó otra media hora. Lloyd y Breen no salieron. Entonces se abrieron las puertas y salieron con 2 empleados de West Bay. A juzgar por sus gesticulaciones, la conversación era tensa. Lloyd estaba probando algo, señalando unos papeles en las manos de uno de los hombres. Breen estaba cerca, cruzando los brazos sobre el pecho. Finalmente, los trabajadores sacudieron la cabeza y señalaron sus relojes. Lloyd hizo un gesto de frustración con las manos, y Breen y él volvieron a entrar en el edificio. Los trabajadores se quedaron esperando fuera. El teléfono de Iris vibró. Una llamada de Lloyd. Dudó, pero contestó. Al habla. Su voz era tranquila. ¡Iris! La voz de Lloyd sonaba jadeante y aterrorizada. No te vas a creer lo que está pasando. Nos van a desahuciar de nuestro piso. Hoy mismo. Ahora mismo. ¿En serio? Intentó parecer sorprendida. ¿Por qué? Una empresa ha comprado todo el edificio, soltó Lloyd. Van a derribarlo. Nos avisaron hace un mes, pero pensé que era un error. Estas cosas suelen tardar años. Y ahora están abajo diciendo que si no nos vamos antes de que acabe el día, llamarán a la policía. Es horrible, dijo Iris mientras veía cómo empezaban a sacar los muebles del edificio. ¿Qué vais a hacer? No lo sé. Había desesperación en su voz. No tenemos otro sitio donde vivir. He intentado encontrar algo, pero sin los pagos del seguro. Hizo una pausa, como si hubiera dicho demasiado. ¿Sin dinero del seguro? Intervino Iris. ¿Sabes algo de nuestro seguro? Hizo una pausa. Ellos han denegado el pago, dijo finalmente Lloyd. Temporalmente, a causa de la investigación del incendio provocado. Así fue. Iris tomó un sorbo de café. ¿Y qué les dijiste? Que no sabía nada del incendio provocado. Su voz se hizo más fuerte. Iris, escucha. Sé que las cosas han ido un poco mal entre nosotros, pero necesito tu ayuda. ¿Podemos quedarnos contigo, solo por unos días hasta que encuentre algo? ¿Yo? Iris casi se rió. No tengo casa, Lloyd. Se quemó, ¿recuerdas? Quiero decir,
La de Jocelyn, ¿dónde estás ahora? Una nota suplicante apareció en su voz. Por favor, Iris, estoy desesperado. Iris vio cómo sacaban del edificio una maleta grande, la misma que Hetty había visto el día del incendio. ¿Quién es Piecumi, Lloyd? Preguntó en voz baja. Dijiste, podemos quedarnos en tu casa. ¿A quién te refieres? Una larga pausa. Ia vaciló. Escucha, Iris, te debo una explicación, en persona. Es complicado. No te molestes, su voz permaneció tranquila. Sé lo de Bryn. Sé que lleváis meses juntos. Sé que salíais de nuestra casa con las maletas justo antes del incendio. ¿Qué? Sonaba sorprendido. ¿Dónde? Hetty te vio, respondió Iris con sencillez. También sé que sacaste todos nuestros ahorros el día antes del incendio y que compraste la gasolina y los disolventes que utilizaste para provocar el incendio. Iris, no es lo que piensas. Hay miedo en su voz. Puedo explicarlo todo. Estoy segura de que puedes. Iris miró hacia el edificio, donde los obreros seguían sacando cosas. Pero ¿sabes qué es lo más irónico, Lloyd? El piso que has alquilado para ti y tu amante está en un edificio que me pertenece. ¿Qué? Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Riverview Plaza, 243, piso 52, dijo Iris. El edificio que heredé de tía Edna hace 3 años, el mismo edificio que acababa de vender a West Bay Development por $800,000. Silencio, un silencio largo y ensordecedor. ¿Usted, eres el propietario de este edificio? Espetó por fin Lloyd. ¿Y lo vendiste sabiendo que yo vivía aquí? Así es, confirmó Iris. Incendiaste mi casa, Lloyd. Destruiste 12 años de nuestra vida juntos, y lo único que hice fue vender un edificio que me había pertenecido mucho antes de que decidieras mudarte. Iris, por favor, le tembló la voz. Podemos hablar de esto. Cometí un terrible error, lo sé, pero no nos dejes en la calle. Nosotros, repitió Iris. Todavía nosotros. Tú y tu amiga pelirroja. ¿Sabe ella que quemaste nuestra casa? ¿Que cometiste un delito? No. Iris, no es tan sencillo. Al contrario, es muy sencillo, replicó Iris. Conociste a otra mujer. Decidiste empezar una nueva vida, pero no querías dividir tus bienes en un divorcio. Así que provocaste un incendio en nuestro 12º aniversario, con la esperanza de cobrar el seguro y desaparecer con tu amante. Bastante cliché, si lo piensas. No lo es. Podía oír la desesperación en su voz. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste, replicó Iris con calma. Y ahora lo estás pagando. Vio a Lloyd salir del edificio y detenerse en la acera, aferrado a su teléfono. Miró a su alrededor como si la estuviera buscando. ¿Dónde estás?, preguntó en el auricular. ¿Estás cerca? No importa, respondió Iris. Nuestra conversación ha terminado, Lloyd, y también nuestro matrimonio. Espera, no cuelgues. Su voz se entrecortó. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿A dónde voy? No lo sé, respondió Iris con sinceridad. Ya no es mi problema. Pero si te interesa, la compañía de seguros y la policía tienen todas las pruebas que necesitan para demostrar tu implicación en el incendio provocado, los recibos del material, el certificado de Hetty, los registros de las retiradas. Así que si yo fuera tú, no me preocuparía por un lugar donde vivir, sino por un buen abogado. Con esas palabras, terminó la llamada y observó cómo Lloyd miraba desesperado la pantalla apagada del teléfono. Luego se volvió hacia el edificio, donde Bryn estaba de pie en la entrada con su maleta, claramente disgustada. Hablaron brevemente de algo y luego Lloyd marcó otro número, gesticulando frenéticamente. Iris terminó su café, cerró el portátil y pagó. Después salió de la cafetería y se dirigió a un coche aparcado en las inmediaciones. Echó un último vistazo al edificio, donde Lloyd y Bryn seguían de pie en la acera entre sus pertenencias, rodeados de trabajadores de West Bay Development. Arrancó el motor y entró en el garaje. Era el último día que pasaría en Westland.
Mañana se marchaba a Lakeview, una pequeña ciudad a 3 horas de distancia, donde ya había comprado una casita con vistas al lago. El teléfono sonó cuando entró en la autopista. Detective Holloway. SRA. ¿Cornish? Su voz sonaba oficial. Tengo novedades sobre el caso del incendio provocado en su casa. Sí, detective, contestó Iris poniendo el teléfono en altavoz. El fiscal del distrito ha decidido presentar cargos contra su marido, Lloyd Cornish, y un tal Bryn Palmer. Los cargos incluyen incendio provocado, fraude al seguro y destrucción de la propiedad. Ya veo. Iris mantuvo la calma. ¿Y ahora qué? Se emitirá una orden de detención contra ellos. Si conoce su paradero, sería de gran ayuda que me lo comunicara. Iris se lo pensó. Podía decir que los había visto fuera de Riverview Plaza. Podría haber acelerado su arresto. Pero algo la detuvo. Por desgracia, no lo sé, respondió. No hemos estado en contacto últimamente. Ya veo, dijo el detective. En cualquier caso, es poco probable que lleguen lejos. Los encontraremos. Tendrán que asistir a algunas de las vistas como testigos. ¿Me da su dirección? Me mudo, dijo Iris. Estaré en Lakeview mañana. Esta es mi nueva dirección. Ella dictó la información y el detective la anotó. Gracias por su cooperación, señora Cornish. Nos pondremos en contacto con usted cuando se requiera su presencia. Por supuesto, respondió Iris. Que tenga un buen día, detective. Terminó la llamada y puso música. Suaves notas de jazz llenaron el interior del coche. Por la ventanilla se veían los suburbios de Westland, que poco a poco se iban transformando en campiña. Iris no sintió ni regodeo ni mucha satisfacción ante la noticia de los cargos contra Lloyd y Bryn, solo una tranquila sensación de finalidad. Se había hecho justicia, aunque no le había devuelto 12 años de su vida. No le devolvió la casa, las fotografías, los recuerdos. No curó la traición, pero tenía un futuro, un nuevo hogar, una nueva ciudad, un nuevo trabajo que había encontrado en la compañía de seguros local de Lakeview, un nuevo comienzo, y los medios para hacer ese nuevo comienzo cómodo. Westland quedaba atrás, convirtiéndose en un pequeño punto en el espejo retrovisor. Por delante quedaba el camino que llevaba al lago, a un nuevo hogar, a una nueva vida. Ayer mismo, Iris se había llevado las últimas cosas del piso de Jocelyn. Compartieron un largo abrazo de despedida, prometiendo seguir en contacto. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo entonces Jocelyn. «No todo el mundo puede pasar por algo así y mantener la cordura». Iris sonrió al recordar aquellas palabras. No se sentía especialmente fuerte. Solo hacía lo que tenía que hacer. Paso a paso, decisión tras decisión. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Lloyd. «La policía me está buscando. ¿Les has contado todo? Por favor, ayúdame. Todavía te quiero». Iris negó con la cabeza. Incluso ahora, acorralado, intentaba manipular. Borró el mensaje sin contestar. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. «Hola, soy Bryn Palmer. Necesito hablar contigo. Lloyd me dijo que estabas divorciada. No sabía nada del incendio provocado, lo juro. Por favor, responde». Iris también borró ese mensaje. No sentía odio por la mujer. Después de todo, Lloyd probablemente les había mentido a los dos. Pero ese no era su problema. Ya no lo era. La carretera ascendía y, de repente, la vista del lago Lakeview, una extensión azul y brillante rodeada de verdes colinas, se abrió ante ella. En algún lugar, en la orilla norte, la esperaba su nuevo hogar, pequeña pero acogedora, con una terraza con vistas al agua, con un jardín que ella cultivaría, la paz y la tranquilidad que necesitaba ahora. Iris aminoró la marcha, saboreando la vista. La amargura de los últimos días y semanas iba desapareciendo poco a poco, sustituida por algo parecido a la esperanza. Lo superaría, igual que había sobrevivido a la muerte de sus padres 10 años atrás.
como había sobrevivido a un aborto espontáneo en el tercer año de matrimonio, como había sobrevivido a todos los golpes del destino, sin doblegarse, sin romperse, siguiendo adelante. El cartel en el lado de la carretera decía: «Bienvenidos a Lakeview». Iris sonrió y pisó el acelerador. Comenzaba un nuevo capítulo de su vida, y ese capítulo lo escribiría ella sola, sin mentiras, sin traiciones, sin Lloyd. La carretera serpenteaba a lo largo de la orilla del lago, acercándola a un nuevo hogar y a una nueva vida. Iris encendió el intermitente y giró por la estrecha carretera que llevaba a la orilla norte. A la vuelta de la esquina apareció su nueva casa, un chalet de 2 plantas con contraventanas blancas y tejado de tejas rojas. Un agente inmobiliario la esperaba en el porche con las llaves. Aparcó, salió del coche y respiró profundamente el aire fresco de Lakeview. Olía a agua, a pino y a nuevos comienzos. «Señora Cornish». El agente sonrió y le tendió las llaves. «Bienvenida a casa».